Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Pues nuevamente muchas gracias a todos los que han estado muy al pendiente de este proyecto, a los que le han dado clic a la campanita, comentado, compartido, ya saben todo lo que dicen los influencers. Gracias. Lo que dicen los youtubers, gracias nuevamente por su apoyo, por estar presentes. Y bueno, pues con la novedad, ¿qué creen? Pues ya lo vieron en la pantalla. Tenemos de bienvenida lo tenemos de regreso, mejor dicho, al hijo pródigo. Entonces, Sergio, pues ya te extrañamos, amigo. Si estuviste al tanto de los últimos episodios, pues ahí te mencioné de que habías estado ocupado por temas de trabajo, temas personales y demás, pero pues ya estábamos ansiosos de que regresaras. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, buenos Hola. días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Israel, Robert, ¿cómo están? Pues no, amigo, encantado de estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, se juntaron varias cosillas de fin de año por ahí, que no me permitió pues estar por aquí. Vi los videos. Muchísimas gracias por la mención y bueno, aquí estamos de vuelta con toda. Muchas gracias, Sergio, por estar al pendiente de los episodios. Oye, ya antes de que iniciemos con nuestro invitado, no sé si sea momento de mencionar la sorpresita que me comentaste en estos días, esta nueva función que vas a estar ejerciendo, o lo dejamos para más adelante como sorpresa. Nomás lo dejamos así. Dejémoslo para la próxima sesión. Sí, hay una sorpresa de algo que quiero compartir con todos ustedes y bueno, ya dame un par de semanas para darles la sorpresa. No Excelente. se preocupen, no me voy a ir, no me voy a mudar, no voy a dejar de hablar de arquitectura, al contrario. Entonces ahí vamos a estar. Al contrario, más bien dicho, exactamente. Oye, y para los que están preocupados por el Tolima, seguirás apoyando al Tolima también. Por supuesto. Eso no cambia. Claro, el equipo del alma no cambia, el Tolima no cambia. Sí. Muy bien. Oye, Vale. Sergio, pues el día de hoy, en este episodio, traemos un súper invitado con un tema bien interesante. De hecho, ya lo están leyendo en el título del video o lo están viendo en la pantalla. A los que nos escuchan por Spotify, los invito que si tienen la oportunidad de ir al canal de YouTube para que puedan ver la presentación, porque el día de hoy nos vamos a apoyar con una presentación que trae nuestro invitado. Y bueno, como ya leyeron, pues vamos a hablar de este tema, Sergio, la coexistencia entre el metamodelo de la arquitectura empresarial y la CMDB. Y para esto, pues tenemos a un experto en la materia, una persona que tiene mucha experiencia. Los invito a que lo busquen en las redes sociales, ahí en LinkedIn, manden un mensajito, díganle que lo escucharon en el podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Y cualquier pregunta que tengan, estoy seguro que nuestro invitado los estará atendiendo. Pues bueno, sin más preámbulos, les presento a Robert Prazuela, venezolano de corazón, pero mexicano ya naturalizado. Robert, ¿cómo estás, amigo? Gracias, Israel. Gracias, Sergio, por darme la oportunidad. Honestamente, como decía hace un rato, siempre he querido aportar a este podcast. Arquitectura empresarial se mantiene como una de las prácticas más fuertes que existen en el mercado. El contexto de transformación digital, modernización, la columna vertebral para ese tipo de contexto, no tengo ningún tipo de duda, es arquitectura empresarial. Gracias por invitarme. Y una de las cosas que antes de iniciar formalmente que quiero mencionar es que efectivamente yo creo en arquitectura empresarial con una orientación a casos de uso, con una orientación a problemas que suenan reales y comunes, ¿no? Uno de estos grandes problemas o situaciones que debemos o podemos resolver desde arquitectura empresarial es establecer la coexistencia de un modelo o un metamodelo de arquitectura empresarial versus al metamodelo de una CMDB, de un Configuration Management Database. Ese es el contexto. Antes de iniciar de cómo desde arquitectura empresarial podemos definir un enfoque para resolver el problema, es interesante tener un poquito de mejor comprensión de cuál es el problema. Es muy común en las organizaciones,
sobre todo en organizaciones grandes, ¿sí? Iniciar con la gestión de portafolio de aplicaciones o el catálogo de aplicaciones a través de un Excel. Díganme si no es común, es muy común. Siempre se trata de hacer el inventario a través de un Excel con un montón de columnas, no necesariamente estableciendo una correcta taxonomía de las aplicaciones, pero es muy común, ¿no? Entonces es parte del problema ese inicio común en las organizaciones de cómo gestionar el portafolio de aplicaciones. Pero luego que se inicia la gestión de aplicaciones, nos interesamos cada vez más en entender cómo esas aplicaciones funcionan. Entonces nos interesa saber, aparte de sus funcionalidades, en dónde están hosteadas, dónde están desplegadas, cómo se interconectan entre sí, qué dispositivos utilizan para lograr integrarse, etc. Estoy hablando del mundo de infraestructura, sea cloud, sea on-premise, siempre va a ser necesario gestionar esos datos de forma adecuada. De eso estamos hablando, coexistencia del metamodelo de arquitectura empresarial versus CMDB, es cómo establecer la correlación de un mundo que es lógico versus un mundo que está más cercano a lo operativo o a lo real, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Perfecto. Pero ahora, has tocado un tema muy importante y es la coexistencia. Definitivamente la arquitectura empresarial necesita convivir con otros esquemas dentro de las empresas. Entonces, definitivamente la arquitectura empresarial no va a reemplazar sistemas de gestión de riesgos, sistemas de gestión de TI, sistemas de gestión de procesos de negocio. Entonces, y también tocaste algo muy importante, las herramientas. Y yo creo que como tú lo has dicho, todos los arquitectos hemos usado Excel como, como una herramienta muy valiosa y de la misma manera entonces sí empiezan a convivir, a coexistir diferentes tipos de herramientas. Muy interesante lo que nos cuentas. Entonces sí, definitivamente, así como la arquitectura empresarial tiene que convivir con modelos de gestión de riesgos, modelos de gestión de procesos, modelos de controles, etcétera, también convive con modelos de gestión de TI, porque no es lo mismo, no es lo mismo arquitectura empresarial que TI. Exacto. Entonces aquí es muy importante cómo nos vas a contar un poquito entonces sobre la relación de cómo pueden convivir herramientas de arquitectura empresarial, herramientas de gestión de TI. Muchas Correcto. gracias por el aporte, Robert. Muy buenísimo, buenísimo. Este caso de uso a mí me apasiona porque efectivamente es muy común. Ahora, antes de iniciar, mostrarles los diferentes artefactos de arquitecturas que deberían generarse, es ideal conocer cuál es el enfoque, cómo podríamos encarar este tipo de problemas que no son sencillos, ¿sí? Es muy común este enfoque que ven acá, es un enfoque relativamente tradicional, pero les puedo decir que funciona muy bien, ¿sí? Siempre es muy importante iniciar, obviamente desde el punto de vista de arquitectura empresarial, desde un enfoque de diseño de alto nivel, partiendo de la comprensión del negocio. El negocio al final del día es lo más relevante. Entonces es fundamental identificar los casos de uso que queremos soportar, establecer la arquitectura funcional, luego les muestro, establecer el estado actual de aplicaciones que se ven impactadas en contexto de este problema, el modelo de datos, ¿no? Finalmente, la coexistencia se da gracias a la definición del metamodelo que soporta o que va a soportar el problema a alto nivel, porque es un nivel desde arquitectura empresarial, establecer cómo ese metamodelo puede ser inclusive expuesto a través de APIs para estandarizar los recursos que se exponen a través de las APIs. Y muy importante,
arquitectos empresariales. El arquitecto empresarial debe ser capaz de entregarle al problema la estrategia de implementación, de tal manera que el arquitecto empresarial conoce desde el enfoque de negocio e inclusive de datos cómo nos debemos comer en problemas. ¿Sí? El problema, en partes, sprints, como lo queramos llamar. Más adelante les muestro exactamente a qué me refiero. Y luego el arquitecto empresarial debe entregar el testigo, ¿no? Continuando con el enfoque de arquitectura empresarial, debería elaborarse un diseño de bajo nivel, donde se diseñe la arquitectura de la solución, el proceso de migración de datos y, en este contexto muy específico, establecer la estrategia de descubrimiento de lo que se conoce como Infrastructure Configuration Items, los datos de la infraestructura, ¿no? Ese es el enfoque de alto nivel. Una vez que nosotros hacemos el descubrimiento de cuáles son los casos de uso que debemos soportar, con ese input podemos diseñar la arquitectura funcional. ¿Para qué sirve esto, no? Muchas veces, inclusive, se subestima un poco este enfoque conceptual. Y como les decía hace rato, al final del día, lo más relevante es negocio. Debemos ser capaces de representar desde el punto de vista visual todos los dominios de negocio, ¿sí?, que vamos a estar soportando en contexto del problema y sus capacidades. Algunos los llamamos como arquitectura funcional, otros los mencionamos como mapa de capacidades de negocio. Nos representa un enfoque panorámico del negocio, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de coexistencia del metamodelo de arquitectura empresarial con una CMDB. Un dominio que debemos instanciar es Application Portfolio Management, Configuration Management Database. Pero una vez que estamos gestionando estos datos o estas capacidades de negocio, siempre existe una relación con cumplimiento y gestión de riesgo, con cómo analizar esos datos de forma correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre lo más relevante desde mi punto de vista como Enterprise Architect debe ser contexto negocio. Una vez que tenemos este entendimiento, podemos instanciar este tipo de artefactos para definir los diferentes estados de arquitectura. ¿A qué me refiero? Para seguir entendiendo el problema, ¿qué significa instanciar la arquitectura funcional? Significa hacer una especie de mapeo de las capacidades versus las aplicaciones de negocio que hoy día están soportando esas capacidades. Cuando haces esa combinación, ¿qué estás representando? El estado actual del problema, ¿sí? Con un enfoque o una combinación de negocio y tecnología basada en aplicaciones. ¿Para qué sirve eso? Está demasiado alto nivel. Sirve para identificar gaps, ¿no? Hoy día puedo saber que inclusive a través de este mapping puedo saber si hay redundancia de aplicaciones en el contexto de mi problema. Entonces, como arquitecto empresarial, una de las primeras definiciones que puedo hacer, una de estas aplicaciones deben ser racionalizadas, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo. Tengo un gap en base a esta capacidad. Nadie en la empresa está gestionando el portafolio de servicios. Como arquitecto empresarial, a través de este gap, debo hacer un análisis de mercado, ver la posibilidad con el entendimiento del presupuesto del proyecto, si existe una oportunidad de adquirir un producto de software para soportar estas capacidades. Entonces, esta vista panorámica representando el estado actual
sirve muchísimo. Como arquitectos empresariales debemos saber progresivamente cómo ir direccionando el problema, ¿sí? Luego, lo más relevante desde mi punto de vista para este problema específico, coexistencia entre metamodelos, ¿sí? No estoy hablando de definir un modelo físico de datos. Eso no lo hacemos los arquitectos empresariales. Pero desde arquitectura empresarial sí es muy relevante identificar las diferentes entidades de datos u objetos de datos y sus relaciones lógicas. Esto que nos permite es muy parecido a la arquitectura funcional. Nos permite un montón de cosas. Una de las definiciones en contexto de este problema más relevantes es definir quién tiene la fuente de la verdad, quién debe tener desde el punto de vista de las aplicaciones, basándome en un modelo o metamodelo de datos, qué aplicación debe ser la fuente de la verdad. Créame que con esa simple definición hacemos un montón o establecemos un direccionamiento del problema de alto nivel que luego debe ser acatado en el diseño de bajo nivel. Entonces, nuestra orientación debe ser agnóstica, lógica. Luego, en base a esta representación, como les decía hace rato, instanciando el metamodelo agnóstico, empezamos desde arquitectura empresarial, establecer definiciones concretas. Aquí pueden ver, por ejemplo, aquí en esta leyenda de acá abajo, cómo instanciamos el metamodelo. Aquí estamos diciendo que estas entidades de datos deben ser gestionadas por un repositorio de arquitectura empresarial. ¿Sí? Aplicaciones de negocio, capacidades de negocio, organizaciones, interfaces lógicas. Cuando hablamos de interfaces, estoy hablando de APIs a un nivel lógico, los componentes, ¿sí?, que conforman a una aplicación, ¿sí? Inclusive desde un repositorio de arquitectura empresarial, no solamente nos interesa saber a alto nivel cómo las capacidades están siendo soportadas por aplicaciones, pero también nos interesa saber a un alto nivel cuál es nuestro technology stack desde un punto de vista lógico. Entonces, bueno, ya sabemos que las entidades de datos que tienen un color azul deberían ser parte de un repositorio de arquitectura empresarial. Ahora, la gran pregunta aquí, en base al problema, ok, ¿cómo nos acercamos a entidades de datos que deben persistir información de infraestructura? ¿No creen ustedes que existe como una especie de distancia bastante grande? Desde arquitectura empresarial, arquitectos gestionando datos lógicos que no representan la operación, llegar desde aquí a datos físicos, ¿cómo hacerlo? Es la pregunta, ¿no? El mecanismo más común es a través de aplicaciones. Le voy a explicar con detalle porque este es como que el punto céntrico de coexistencia. Nosotros desde arquitectura empresarial a través de un repositorio buscamos gestionar, ¿sí?, datos de aplicaciones de negocio, pero desde un punto de vista lógico, ¿sí? No representando demasiado la operación. Se los comento con un ejemplo. Un ejemplo sencillo que no necesariamente es 100% real, pero para explicarme de forma sencilla, imagínense que en el repositorio de arquitectura empresarial tenemos como aplicación de negocio Salesforce Marketing Cloud. Es una aplicación de negocio. En el repositorio tenemos sus funcionalidades,
Es decir, qué capacidades de negocio soporta esa aplicación de negocio, qué componentes conforman a Salesforce Marketing Cloud, etcétera, y cuáles son las principales entidades de datos que gestiona Salesforce Marketing Cloud. La forma de llegar a datos de infraestructura de esa aplicación es luego a través de las instancias de esa aplicación. Este punto intermedio que vemos aquí, que es conocido como Application Service, este objeto de datos busca representar las instancias de esa aplicación de negocio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando me refiero a instancia es, dependiendo de la compañía en donde nos encontramos, pudiese ser instancias de esa aplicación por región, porque la empresa tiene una presencia global, entonces tenemos Salesforce Marketing Cloud, América, Salesforce Marketing Cloud y Europa, etcétera, ¿no? Entonces, esa puede ser considerada una instancia. También podríamos considerar como instancia los diferentes ambientes de esa aplicación. O sea, me refiero a la instancia de staging, obviamente, productiva por región, o la instancia para hacer nuestros desarrollos. Oye, Robert, perdón que te interrumpa. Un punto importante, yo creo, para que la audiencia no se pierda, pues primero es que entendamos que es un metamodelo, ¿no? Sí. Y te lo digo porque no todo el mundo que escucha este podcast, pues está metidísimo en la arquitectura empresarial. Tenemos gente de otros giros o Okay. de otras prácticas que les interesa la práctica, pero no necesariamente son arquitectos. Ya hace como unos episodios atrás hablamos con nuestro amigo Paco Quirós solamente en metamodelo. Solo ahí en ese Okay. episodio solo hablamos de qué es un metamodelo y decíamos que son como esos moldes, como esas clases, Exacto. sin todavía instanciarse, ¿no? Son plantillas. Y Exacto. es como un molde y ya la instancia es la galletita ya producida por ese moldecito, o sea, ya es el objeto Exactamente. instanciado. Entonces, no sé si quieras rápidamente nomás comentarnos en palabras sencillas para la audiencia qué es un metamodelo, porque no vaya a ser que alguien te se esté preguntando en este momento qué es un metamodelo. Sí, para mí un metamodelo es la representación lógica de datos, lógica, no física. Entonces, cuando tú dices lógica, no estás intentando representar un modelo de datos físico, un modelo de entidad de relación de datos físicos. De hecho, cuando llegas al modelo de datos físico, esta cajita podría convertirse en 10 tablas. ¿Me sigue? Esto es un metamodelo, es la representación lógica de entidades lógicas con sus relaciones Exacto. lógicas. ¿Sí? Básicamente es eso. Es un modelo de datos lógico con un nivel de abstracción que te permite establecer definiciones de arquitectura a un alto nivel. Básicamente eso. Y es ¿Sí? importante destacar, Robert, que lo que plasmemos en el metamodelo es lo que va a regir las instancias. O sea, es decir, el Exacto. metamodelo es la plantilla, es el marco de referencia que vamos a utilizar. Entonces, si decidimos que dentro del metamodelo va a haber una entidad que se llame, y voy a decir nada más para fines prácticos, que se llame escritorio, ¿sí? Eso Ajá. significa que vamos a tener instancias de esa clase escritorio. Entonces, por eso es bien Exacto. importante definir bien el metamodelo, porque del metamodelo nace todo lo demás. Exactamente. Y es muy importante lo que tú mencionas, Israel, porque una vez que tú logras establecer el metamodelo, tú puedes influenciar en que se utilice de diferentes formas. Por ejemplo, es muy común, ¿no? Para problemas grandes como tú puedes instanciar este metamodelo hasta para mejorar la comunicación en los equipos, que hablemos todo el mismo idioma. Cuando hablamos de aplicaciones, nos estamos refiriendo
al tipo de aplicación que define el metamodelo. Exacto. Pero también, inclusive puedes decir, ok, vamos a basarnos en el metamodelo para definir cómo estandarizar los recursos expuestos por la gestión de APIs. Vamos a basarnos en el metamodelo para iniciar nuestro modelo de datos físico, etcétera, etcétera. Sí. Correcto. Sí, oye, Robert, otra pregunta. Ahorita, antes de esta diapositiva, tocabas un punto muy importante y era hablar de una única fuente de la verdad. Sí. Hablar de una única fuente de la verdad. Cuando hablamos de una única fuente de la verdad y comenzamos a tocar conceptos de que debe haber una herramienta, de que debe haber un repositorio, eso me hace pensar un poquito en gobierno, Exacto. en quiénes son los responsables de gobernar infraestructura, quiénes son los responsables de gobernar aplicaciones de negocio. Entonces, sí, una pregunta más en la experiencia que tú has tenido, ¿cómo se dan esas discusiones de pronto, discusiones en el buen sentido de la palabra, esos debates entre equipos de TI y equipos de arquitectura empresarial por temas de gobernanza? No sé, Sí. muchas veces se piensa que de pronto un servidor, no sé, la información de un servidor, la instancia de un servidor debe estar en el repositorio de arquitectura o en la CMDB. Entonces, no sé si nos puedes contar alguna experiencia o en tu experiencia cómo se dan estas discusiones de temas de gobierno. Sí, muy interesante la pregunta porque de hecho parece sencillo, pero es uno de los temas más complicados en definir, ¿no? ¿Qué aplicación o qué repositorio, como lo queramos llamar, debe ser la fuente de la verdad? ¿Qué significa fuente de la verdad? En primer lugar, la fuente de la verdad es donde se deben gestionar los datos. ¿Qué significa eso? Donde se deben actualizar los datos, donde se deben persistir los datos desde diferentes canales, puede ser, pero debe ser el único lugar donde se eh, registren, actualicen, se eliminen si aplica, etcétera. Eso es gestión de los datos. Debe ser el único repositorio responsable, por ejemplo, de gestionar los datos de aplicaciones. Ujú. ¿Por qué es tan difícil? Porque no es tan bonito así, ¿no? Tal cual como preguntaba Sergio, ¿qué es lo que pasa? O como parte de la realidad, es que la verdad está distribuida en muchos lugares. Por X, Y razón. Alguien quiere tener, o muchas personas quieren tener, un pedacito de la verdad. Entonces, esa persona o grupo de personas construyeron algo y empezaron a gestionar estos mismos datos, pero quizás con otros atributos que consideran más relevantes para ellos. Y empezamos a generar diferentes partes de la verdad, ¿sí? Lo cual genera definitivamente muchos problemas, sobre todo cuando hablamos de datos de clientes, ¿no? Es muy común y es un problema gravísimo porque no puedes gestionar al cliente como un cliente único cuando el cliente quiere sentirse atendido a través de una experiencia única, como por ejemplo, y llamas a la empresa, siempre te atiende alguien diferente y te atiende diferente debido a que existen diferentes verdades, ¿no? Entonces, sí, es una conversación que siempre tiene que suceder para este tipo de problemas y, como les decía, hay que comenzar desde el entendimiento de negocio, ¿sí? Siempre es importante establecer la arquitectura funcional, cómo está siendo soportada esa arquitectura funcional a través de las aplicaciones. Luego, desde arquitectura empresarial, en base a funcionalidades, puedes determinar quién tiene el mayor nivel de madurez de gestión de esas funcionalidades y sugerir quién y por qué debe ser la fuente de la verdad, definiendo concretamente quién debe salir
del juego. Suena un poquito complicado, pero el arquitecto empresarial debe identificar ese tipo de situaciones y saberlas manejar, ¿no? Entonces, como les decía, ¿cómo establecer la correlación de infraestructura con datos de aplicaciones que en realidad tienen una definición lógica? Entonces, para acercarte más a la operación, insisto, Salesforce Marketing Cloud, luego identifico las instancias de Salesforce Marketing Cloud, pueden ser por región, pueden ser por ambientes de un ciclo de vida de desarrollo. Y una vez que estoy un poquito más cerca de la realidad, a través de capacidades de una CMDB, es cuando puedo iniciar a hacer el descubrimiento de los datos de infraestructura asociados a esa instancia de esa aplicación de negocio. Más adelante le voy a explicar unos detalles, pero así se debe establecer la correlación. En realidad, gestionar, y aquí lo digo también con mucha humildad, pero también con mucha experiencia, gestionar datos de infraestructura en un repositorio de arquitectura empresarial. Me estoy hablando de direcciones IP, estoy hablando de diferentes dispositivos como un load balancer, switches, datos asociados a dispositivos. Casi, desde mi punto de vista, casi toca lo irresponsable. Porque hoy día, sobre todo en el mundo de cloud computing, es demasiado variable esa data. Mantenerla o pretender mantenerla de forma manual en un repositorio de arquitectura empresarial es muy complicado. Asumir esa responsabilidad es casi irresponsable y siempre vas a estar atrás de la realidad. Y si alguien va a tomar decisiones para optimizar costos, para modernizar en base a datos que varían demasiado desde un repositorio de arquitectura empresarial, wow, podríamos estar cometiendo errores graves desde el punto de vista de modernización y sobre todo inclusive de reducción de complejidad y costo operativo, ¿sí? Básicamente ese es mi punto de vista. Luego, muy rápidamente, luego desde el punto de vista de arquitectura empresarial, como les decía hace rato, cuando Israel decía metamodelo es un template que lo puedes instanciar. Desde arquitectura empresarial también podemos influenciar es cómo estandarizar, ¿sí?, la arquitectura de integración basada en APIs y estandarización de los recursos de APIs, instanciando el metamodelo que definimos, de tal manera de estandarizar la gestión de APIs también. Muy alto nivel. Luego, y finalmente, desde arquitectura empresarial, es muy importante establecer la estrategia de implementación de la mano con el Program Manager, Scrum Master, como lo querramos llamar, ¿no? Darle el input antes de establecer el proyecto como tal o la línea de tiempo del proyecto, decirle al Program Manager, esta debe ser la estrategia de transición que debemos impulsar para lograr el resultado esperado. Nadie más que el arquitecto empresarial, comenzando desde el enfoque de negocio, capacidades de negocio, metamodelo y el punto de vista de integración a alto nivel, está con la certeza para establecer la estrategia de implementación del proyecto, ¿no? Luego viene el aterrizado, ¿no? O sea, y prosiguiendo en el contexto de arquitectura, la estrategia de implementación, el metamodelo, la arquitectura funcional, la definición de la fuente de la verdad. Demasiado valioso para un arquitecto de solución, porque luego el arquitecto de solución, cuando recibe esa definición, dice, ok, todos los puntos de integración del ecosistema
de aquellas aplicaciones que necesitan datos de aplicaciones deben ir hacia el repositorio de arquitectura empresarial, ya sea Mega, por ejemplo. El arquitecto de solución ya estableciendo los mecanismos de integración asegura que esa sea la fuente de la verdad. Tu aplicación, no sé, de análisis, necesitas consultar datos de aplicaciones. Bueno, la fuente de la verdad es Mega. Este es el punto de integración que te va a permitir acceder a esos datos. Entonces, el arquitecto de solución define el end-to-end tomando esas definiciones de la solución, ¿no? Luego, muy importante, considerando las mismas definiciones, en contexto de este problema, ¿cómo partimos en la declaración del problema? Imaginándonos que habíamos iniciado nuestra gestión a través de documentos Excel, ¿no? O inclusive desde diferentes repositorios. Es muy importante establecer con mucha precisión el proceso de migración de los datos para asegurar nuevamente la definición de la fuente de la verdad. Obviamente, en muchos casos, muchísimos casos, cuando queremos evolucionar hacia un Application Portfolio Management basado en un repositorio de arquitectura empresarial, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Obviamente extraer los datos y luego limpiarlos antes de llevarlos a ese lugar destino que nos va a permitir evolucionar. Tenemos que hacer un clean up porque seguramente en ese Excel los datos no estaban correctamente categorizados. En ese Excel, y pasa muchísimo, en ese Excel teníamos cosas que no eran aplicaciones, ¿sí? Pero los tenemos declarados como aplicaciones, etcétera, etcétera. Debe definirse correctamente para lograr un resultado satisfactorio, un proceso de migración de datos. Y finalmente, ya con esto, antes de ir al demo, con este diagramita sencillo, voy a tratar de explicar cómo se genera la magia de esa correlación entre datos lógicos y datos físicos a través de la entidad lógica Application Service, ¿sí? Que yo les decía hace rato a través del ejemplo de Salesforce Marketing Cloud. Les decía que dentro de este objeto lógico debemos persistir instancias de las aplicaciones de negocio, ¿sí? Instancias por región, instancias por ambientes de desarrollo. ¿Cómo ocurre la magia? Porque en realidad no es 100% automático, no existe esa magia. Cuando llegamos a este punto de establecer la correlación, tenemos que, de la mano con los dueños de las aplicaciones, con los que saben cómo están compuestas las aplicaciones y sus instancias, tenemos que preguntarles cuáles son los puntos de entrada de esa aplicación. Me refiero exactamente, y siguiendo con el ejemplo, Salesforce Marketing Cloud, siendo una aplicación web que debe estar distribuida en diferentes nodos de Web Application Servers, ¿sí? ¿Cuál podría ser su punto de entrada? Podría ser un load balancer, ¿cierto? Un load balancer que tiene declarado un DNS, ¿sí? Que es el que acceden los consumidores, el entorno o el ecosistema. Entonces, mi punto de entrada puede ser un load balancer o porque yo quiero hacer el descubrimiento de los datos de infraestructura nada más en base a dos nodos. Mi punto de entrada puede ser el URL, ¿sí? El URL de la aplicación web de ese específico nodo. Sí, una vez que a través de una CMDB yo configuro estos puntos de entrada en una CMDB, empiezo a hacer el descubrimiento automático de lo que se conoce como Infrastructure Configuration Items, ¿sí?
La CMDB, al recibir los puntos de entrada, debe ser capaz, entendiendo el tráfico que existe entre los dispositivos, ya sean servidores, switches, etcétera, debe ser capaz de automáticamente descubrir todos los dispositivos físicos que están por debajo de ese punto de entrada. Y de esa manera sucede la magia de correlacionar el mundo lógico con el mundo físico y llegar a un nivel de precisión en términos de datos que definitivamente nos permiten tomar decisiones, tanto desde el punto de vista de arquitectura empresarial como desde el punto de vista operativo. Y ahora, si están de acuerdo, quiero proceder muy rápido con el demo. Por ejemplo, quiero mostrarles, aquí pueden ver el landing page del Application Portfolio Management que estamos gestionando en la empresa donde yo me encuentro. El landing page puede ser accedido por cualquier persona de la empresa. Este landing page me permite ver aplicaciones y como filtros las capacidades asociadas a esas aplicaciones. Una vez yo elijo una aplicación de negocio, ¿sí? Estoy en contexto del metamodelo APM, de arquitectura empresarial. Una vez yo elijo una aplicación de negocio para ver su descripción, sus principales características desde el punto de vista lógico, qué funcionalidades tiene, si es una aplicación crítica para el negocio, etc. Pero luego, como yo soy más operativo, yo quiero saber, no, esto está a demasiado alto nivel, desde mi punto de vista, está a demasiado alto nivel, etc. Yo quiero conocer cuáles son las instancias de esta aplicación de negocio. Entonces, desde aquí, me voy a el mundo de servicios o de ITSM, y desde aquí es donde yo voy a poder ver esas instancias de la aplicación de negocio que seleccioné. En este caso, aquí podemos ver instancias del ciclo de vida de desarrollo. Entonces, bueno, yo digo, yo quiero ver la instancia productiva y quiero ver su mapa de dependencias. Entonces, es aquí, del lado de ITSM y del lado del Configuration Management Database, en donde, gracias a la capacidad de la CMDB, en donde voy a poder ver todas las dependencias reales, tanto de dispositivos físicos como otros servidores asociados a esa aplicación de negocio, hablando de, en este caso, de la instancia productiva. Y bueno, básicamente es esto lo que yo quería compartirles. Quería compartirles que sí, efectivamente se puede resolver a través de este pequeño demo que les ofrecí. Y bueno, es muchísimo lo que podemos lograr en términos de datos cuando tenemos la perspectiva de negocio y la perspectiva operativa unida. Básicamente eso. Robert, felicidades. La verdad es que nos diste una masterclass del tema y créeme que muchos arquitectos nos han hecho esta pregunta de cómo coexisten una herramienta de arquitectura empresarial con una CMDB y una herramienta de arquitectura empresarial, porque muchas veces creemos que un diagramador es una herramienta de arquitectura empresarial o inclusive, como dijimos al principio, hasta el Excel creen que es una herramienta de arquitectura empresarial. Pero cuando se habla de una verdadera herramienta de arquitectura empresarial, se puede lograr este tipo de coexistencias. Y lo decía Sergio también en su participación, no solamente con una CMDB, sino con un GRC, con un BPMS, en fin. Pero para eso necesitamos tener bien definido el metamodelo, que quede bien claro, porque va a ser el punto de partida para cualquier tipo de integración, ya sea CMDB, ya sea lo que sea. Necesitamos tener bien claro el molde de lo que vamos a estar tratando. Me tocó inclusive visitar empresas donde el metamodelo lo tenían en
en las paredes para que todo el mundo entendiera cómo se relacionaban los mundos, ¿no? El mundo físico, el mundo lógico, cuáles eran los elementos críticos del metamodelo, etcétera, etcétera. Entonces, pues muchas gracias, Robert. Pues como ya te había advertido, el tiempo se va volando y más en este tema, la verdad es que da para mucho más, más episodios. Yo sé que tú tienes ahí más temas que propusiste, me gustaría que más adelante lo platicáramos. Por ahora, claro que sí. Por ahora, la verdad es que quedó excelente, la verdad te agradecemos bastante. Sergio, no sé si coincidas conmigo. No, de acuerdo, yo también me sentí de verdad que en una cátedra avanzada de arquitectura empresarial, de gobierno. Entonces, como lo dice Israel, a mí también me ha tocado mucho recibir consultas, comentarios, sugerencias de equipos de arquitectura y de equipos de TI, de cómo solucionar esta problemática de única fuente de la verdad, gobierno, coexistencia de repositorios, de herramientas. Entonces, de verdad, Robert, que muy valioso y estoy seguro que será de gran aporte para muchos arquitectos que tenemos este tipo de inquietudes. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer estar aquí en esta cátedra que nos compartiste hoy. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad, de verdad. Si necesitamos profundizar el tema, también estoy en la hora. Sí, yo creo que sí va a ser necesario. Te busco después, Robert, no nos despedimos, para seguir conversando de los siguientes temas. Y bueno, pues arquitectos, ya no hay pretextos. Ya escucharon a Robert, sí se puede. Ciertamente se requiere mucho trabajo en equipo, porque esto es un trabajo multidisciplinario, pero las herramientas ahí están disponibles, las metodologías, ya pudieron darse cuenta de algunos tips y recomendaciones que Robert nos dio. Así que bueno, estén atentos por favor para los siguientes episodios, estén ahí atentos a la sorpresa que Sergio nos tiene. Ya de ahí te comprometí, Sergio, para que la reveles aquí en este podcast. Y bueno, Robert, pues nuevamente muchas gracias, la verdad, por tu disposición, por querer compartir en esta comunidad que dices que ya tenías rato queriendo participar en este podcast. Y bueno, me alegro que has levantado la mano. Sí, de verdad tenía aproximadamente 2 años viendo el podcast a través de LinkedIn y dije, wow, ahí estaré en algún momento para hacer un aporte. Excelente. Pues Robert, pues muchas gracias, un abrazo y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Hasta luego, arquitectos. Chao. Gracias. Bye.